El día de hoy tengo el honor de moderar este panel relacionado con la cuantificación del daño climático, en el que se tratarán diversos temas relacionados con tales tipos de daños, por ejemplo, cuando involucran afectaciones al medio ambiente, la causalidad, su prueba, su cuantificación, entre otros temas. Para ello contamos con un panel de lujo. Tenemos a María Isabel Osorio, directora en Pos Herrera Ruiz, quien dirige la práctica de arbitraje nacional. Samuel Urueta, socio de Bermúdez Villamizar Abogados, que fue magistrado auxiliar del Consejo de Estado durante más de 10 años. Juan Pablo Cárdenas, que ya el doctor José Antonio hizo una excelente presentación. Muy reconocido árbitro nacional e internacional, profesor de esta universidad, entre muchas otras cosas. Johan Rojas, director de servicios forenses de PwC, y José Alzate, Managing Director del área de consultoría económica en FTI Consulting. Pero bueno, para no gastarnos mucho tiempo en las hojas de vida de tan ilustres panelistas, pues quisiera entonces ya centrarnos en la materia y quisiera primero preguntarle a la doctora María Isabel, en la práctica los términos impacto y daño ambiental suelen usarse como sinónimos. Entonces le pregunto, ¿son lo mismo? ¿Por qué es relevante la distinción? Muchas gracias, Felipe, y comienzo, por supuesto, por agradecer a José, a todo su equipo en la organización de este evento, a la Javeriana, al Comité Colombiano de Arbitraje y al Banco de Desarrollo por este evento. Y a mis copanelistas, porque fue muy grato las sesiones previas que tuvimos a esta charla, en las que tuvimos la oportunidad de compartir diversas opiniones en relación con este tema. Nos pareció importante empezar por diferenciar entre qué es impacto y daño ambiental. Como lo ha dicho Felipe, tenemos el no fácil reto de hablar sobre la cuantificación del daño ambiental. Pero se suele hablar de impacto y daño como si fuesen lo mismo y ciertamente no son lo mismo. El impacto ambiental se genera ante cualquier actividad humana, ya sea de manera negativa o positiva. Martín nos hablaba mucho en su panel de la necesidad de adicionar, de generar de alguna manera un impacto positivo. Pero puede haber impacto positivo o impacto negativo. Nosotros como abogados seguramente nos sentimos cómodos pensando que nuestra actividad genera poco impacto ambiental, pero no es así. De hecho, cada vez más oímos sobre los protocolos verdes para el manejo de arbitraje, la inclusión de cláusulas sobre cómo hacer que la actividad del arbitraje tenga menor impacto ambiental. Y eso supone obligaciones para los árbitros, obligaciones para las partes. No me voy a detener particularmente en eso, pero simplemente el mensaje que quiero dejarles es: toda actividad humana genera impacto ambiental. Por supuesto, hay actividades que generan más impacto y si generan más impacto, tienen la posibilidad de generar más daño ambiental. Y es ahí cuando entran las licencias ambientales. ¿De qué buscan hacer las licencias ambientales? Identificar ese impacto ambiental y establecer cómo gestionar ese impacto ambiental. Asociadas a las licencias ambientales vienen el pago de tasas ambientales, que tienen nombres distintos dependiendo del recurso que pueda estar afectado. ¿Y por qué, si vamos a hablar de daños, traigo el tema de la tasa? Porque hay un debate en torno a si la tasa tiene función indemnizatoria o no, y si
en función de lo que se considere en torno a esa pregunta, pues tendrán que ser o no descontadas de las indemnizaciones cuando quiera que el impacto ambiental se traduzca en daño ambiental. Cuando el impacto ambiental está dentro de su cauce medido, basta con la tasa ambiental. Pero cuando ese impacto trasciende, se sale de cauce, se genera propiamente el daño ambiental. Y ahí lo que hay es indemnización y no tasa. Y en ese sentido, la tasa no es descontable del valor de la indemnización, sin que por esto estemos desconociendo el principio de que no puede haber doble indemnización. Eh, este marco, pues, conceptual general, Felipe, para responder tu pregunta de por qué impacto y daño no son lo mismo y cuáles son las repercusiones que de cara al derecho de daños tiene el asunto. Bueno, pero asumiendo que estamos frente a un daño ambiental y no un simple impacto ambiental, ¿qué es exactamente lo que se daña y se indemniza bajo ese concepto? Debo empezar por decir que eh, el mundo ambiental reta claramente los principios que conocemos desde el derecho. Muchas de las premisas sobre las que uno está acostumbrado a transitar no cajan exactamente con el tema ambiental. Y por eso mis copanelistas tienen una tarea no sencilla. Mm, Lo primero que hay que decir es que tenemos que distinguir entre el daño ambiental puro, que es del que hablaremos acá y es el que tiene particulares dificultades, y el daño ambiental consecuencial. El daño ambiental puro es el que se genera en el ecosistema en sí mismo, independientemente de que haya o no un humano afectado. Pensemos, por ejemplo, en un cuerpo de agua aislado del que nadie se sirve, del que nadie toma ningún provecho económico. Si algo ocurre con ese cuerpo de agua, si se contamina por alguna razón, ahí hay daño ambiental. No obstante que pueda no haber, no obstante que nadie o ningún individuo de la especie humana esté afectado. Y ahí hay una primera particularidad del daño ambiental. Para los abogados y para los biólogos se los explico brevemente. Nosotros hacemos una distinción entre daño y perjuicio. Y solamente es indemnizable el daño cuando ha perjudicado a alguien en particular, cuando se vuelve un perjuicio. Aquí vemos un primer punto en donde esa lógica se reta. Puede no haber nadie perjudicado, podría no haber perjuicio en estricto sentido. Y no obstante, hay que indemnizar el daño. Entonces, hay un claro primer reto eh, del daño ambiental. Otro asunto que podría parecer bien paradójico si uno lo mira de cara al derecho de daños y es normalmente nunca ocurre que el titular de un bien esté obligado a reparar ese mismo bien, porque hay como una suerte de confusión. Uno no está obligado a reparar lo que es de uno mismo, a lo menos desde la perspectiva de daños. En el derecho ambiental pasa distinto. El Estado, como propietario a lo menos formal de los recursos naturales, perfectamente puede resultar obligado a restaurar un daño ambiental. Entonces, vemos ahí una paradoja que no encaja perfectamente con las lógicas tradicionales del derecho de daños. Eso entonces para referirme al derecho de daños, al derecho ambiental, al daño ambiental puro. Distinto ocurre
con el daño o denominado daño ambiental consecuencial, que es el que se deriva ya en el patrimonio de un individuo específico como consecuencia del daño ambiental puro. Ese sí, regido por los principios tradicionales de daños, en el que pueden leer el libro del doctor Felipe Fescún. Un mismo hecho claramente puede generar daño ambiental puro y daño consecuencial. Pero lo que es absolutamente claro, y por eso la importancia de esta discusión, es que las lógicas que guían uno y otro son bien distintas, bien retadoras. eh, y estamos en la tarea todos de entender y de construir esa forma de identificación del daño, cuantificación del daño, identificación de la víctima, identificación de quien ha dañado, sin que hasta hoy exista una respuesta única, una metodología única de cuantificación, eh, sino solo luces dispersas que habrá que ir tomando mano de ellas, pues según cada caso lo exija. Muy, muy interesante esas diferencias que mencionas, digamos, que subyacen detrás del régimen de daños tradicional y el del daño ambiental. Pero entonces, ¿cómo se repara ese daño ambiental? Aquí está la tercera particularidad. mm, y es la siguiente, sin perjuicio de todo lo que hablarán mis copanelistas. La restauración del daño ambiental puro, que es el que hablaremos acá, necesariamente es en lo que los abogados llamamos in natura. No puede haber subrogado. Y nuevamente, para beneficio de los biólogos, cuando, y de los estudiantes de colegio que nos acompañan acá, cuando se paga una indemnización, en muchas ocasiones esa indemnización se paga en dinero. Y cuando ese dinero entra al haber o al patrimonio del afectado, ese afectado puede hacer con esa plata lo que quiera. No tiene de ninguna manera que destinarse a la reparación de el bien que se dañó y que desembocó en la indemnización. La lógica en materia ambiental aquí nuevamente es absolutamente distinta. Necesariamente la indemnización, el valor de la indemnización, tiene que destinarse a un hacer, a una reparación del ambiente. Eh, y la razón pues es muy sencilla, porque de nada, no estaríamos realmente reparando el ecosistema si esos dineros no se destinan exactamente a su restauración. Hay un caso muy famoso que todos aquí conocemos, así no conozcamos la sentencia, conocemos la catástrofe ambiental que es el río Bogotá. El río Bogotá por cerca de 30 años recibió em, contaminación industrial, doméstica, sólidos, todo lo que no podía estar en un río, terminó en un río. Y eso originó una acción popular que terminó con una sentencia en la que el Consejo de Estado básicamente ordenó un plan de más de 5 billones de pesos, pero todos ellos con una destinación muy clara, el programa de saneamiento del río, y solamente se podían destinar a, a esa función. Si vemos la
regulación del seguro ambiental, del seguro ecológico, que hoy no funciona. Y no funciona, entre otras cosas, porque es tan difícil la cuantificación del daño ambiental, es tan retador, que ese seguro ambiental no tuvo regulación, pero es que además las aseguradoras no estaban dispuestas a expedir esas pólizas, porque eso es como abrir la caja de Pandora. Uno no sabe qué va a salir de ahí. Pero al margen de esta acotación en relación con la actual falta de funcionalidad del seguro, lo cierto es que en la regulación está claramente establecido que cuando quiera que una entidad estatal sea beneficiaria de esa indemnización, ese dinero que reciba tiene que estar destinado a la recuperación del medio ambiente. No se puede usar para nada más. La pregunta que sigue entonces es, bueno, ¿y qué hago cuando el medio ambiente, cuando ya no puedo restaurar el medio ambiente? Cuando se contaminaron las aguas y es materialmente imposible restaurar esas aguas. Y aquí entraré en la primera ley de la ecología y si me equivoco, por favor, Martín, me corriges. Pero entiendo que la primera ley de la ecología es que todo está conectado con todo. Eh, Y hace mucho tiempo vi un documental que me pareció fascinante, que yo no sé si ustedes lo conozcan. Hoy hemos hablado mucho de nuestra selva de la Amazonía. Y entiendo que el Amazonas no sería lo que es, no tendría la humedad que tiene, la frondosidad que tiene, todo el esplendor que tiene, si no fuera porque se nutre del fósforo que le viene del Sahara. 22.000 toneladas de arena del Sahara nutren al Amazonas y permiten que sea lo que hoy es. Y en ese sentido, esa interconexión absoluta en esos extremos que a uno le parecen increíbles, ¿no? A mí no deja de sorprenderme que la exuberancia del Amazonas venga de la arena del Sahara, hace que sea posible restaurar in natura en otro elemento del ecosistema, entendiendo de alguna manera que restaurando otra parte del ecosistema, en la medida en que es un todo, vamos a terminar recuperando o de alguna manera recuperando lo que se dañó. En el panel anterior, muy interesante, eh, se hablaba mucho de los bonos de carbono y del mercado de los bonos de carbono. Y nos explicaban cómo se podían vender bonos de carbono del exceso que hubiese acá en Europa y demás. Nuevamente, creo que da clara cuenta de esa idea de que es un todo y que por eso podemos indemnizar o restaurar in natura, si no es posible de la manera original, pues afectando o afectando positivamente otra parte del ecosistema. Con esto entonces les dejo lo que creo yo es la gran triada de los retos del daño ambiental de cara al esquema tradicional de daños, y es em, que tiene que ser in natura, lo que acabamos de decir, que puede no haber perjuicio, sino solo daño, y no obstante eso ser indemnizable, y la paradoja del Estado, el que tiene que restaurar lo que a lo menos formalmente es suyo. Entonces, con eso, Felipe resolvería tu duda. Sí, por supuesto, muy clara la explicación. Bueno, tú, María Isabel, nos habló en la distinción entre daño ambiental puro y daño ambiental consecuencial. Quisiera aprovechar, digamos, en esta oportunidad que tenemos dos peritos expertos, a Johan y a José, para que nos expliquen si existe alguna diferencia o qué diferencias existen respecto del cálculo de estos dos tipos de daños, en el orden que quieran, por supuesto. ¿Me escuchan? Sí. No, gracias Felipe y muchas gracias María Isabel. Em, a ver, yo desde el punto de vista de la economía, digamos que ya hablamos de la parte jurídica, desde la economía yo distinguiría esos dos daños
en la ausencia de un precio de mercado como tal. ¿Qué pasa si cuando hay un daño patrimonial, un daño consecuencial, incluso ambiental? Si hay una contaminación de un río, si hay un incendio forestal y estamos cuantificando la pérdida en la extracción de la madera, por ejemplo, la comunidad se basaba en esa madera para sus actividades, pues eso tiene un precio de mercado. La madera tiene un precio de mercado, es relativamente sencillo cuantificarlo. Cuando hablamos del daño puro, no, por lo general no contamos con ese precio de mercado, no significa, por supuesto, que no exista un valor, incluso desde el lente económico. Ahí la clave obviamente está en cómo llegamos a ese daño, es donde tenemos que volvernos un poco creativos y hablando un poco de lo que tú mencionabas, si es un tema de la purificación del aire que me da un bosque, pues estoy perdiendo de pronto ciertas toneladas de captura de carbono con el incendio. ¿Cuál es la otra manera en que yo puedo obtener ese mismo valor que se está perdiendo? Pues también existen tecnologías alternativas de captura de carbono, por ejemplo. ¿Cuál es el costo de reemplazar esa pérdida, digamos, por el incendio con esa alternativa? Ahí digamos que un enfoque más comparable. Y ya nos podemos ir a casos aún más etéreos que sin ánimo de adelantarme un poco a la intervención más adelante, pues también hay temas más de cuál es el valor cultural de un bosque, cuál es el valor estético de un bosque. Digamos que hay métodos donde podemos tratar de estimar esto desde la economía. Y yo creo que ahí es en esa ausencia del precio de mercado donde radica la diferencia entre ambos. Vale, buenas tardes para todos. José, María Isabel, Samuel, primero que todo agradeciendo a UAU por esta invitación. Yo comparto la percepción de José, perdón, sí, de José. Sin embargo, yo creo que el reto está en la identificación de los datos. Eh, Cuando uno tiene una indemnización de un daño plausible con un costo de restitución, tú puedes calcular cuánta indemnización inherente o directa de un daño ambiental. Pero cuando el bien es intangible, es un único sistema, es ahí cuando los peritos enfrentamos el reto y como dice José, nos ponemos muy intuitivos a determinar un valor razonable de mercado. Un método intangible es un método muy difícil de calcular, pero existen praxis internacionales o nacionales que acotan un valor justo de mercado o que se asimile a esa indemnización pura que acota un ecosistema. Y sin acotar más adelante mi intervención, yo creo que el reto está en esa manipulación de datos o esa visualización de datos que nos permite determinar un precio justo de mercado. Y adicionalmente, los principios internacionales, como también lo decía María Isabel, no hay una forma o no hay una ortodoxa o una praxis que te indique cómo se determina un daño, cuál es el paso a paso para identificar si el daño se guíe por una indemnización directa o indirecta. Entonces, la internacionalidad de los datos o las mejores prácticas en este tipo de conceptos es lo que asemeja este tema de cuantificación sobre un valor razonable que sea ajustable o que sea valor razonable tanto para la persona afectada como para el ecosistema. Felipe. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Quisiera ahora cambiar un poco de tema y enfocarme más en la causalidad. Por eso entonces quisiera preguntarle a Samuel si las reglas sobre la flexibilización de la prueba del nexo causal entre el daño ambiental y el hecho generador del daño son también aplicables a la prueba del perjuicio, o digamos, de la cuantificación de los perjuicios del daño ambiental. Muchas gracias, Felipe, por su pregunta. Muchas gracias a la UAU, a la Universidad Javeriana, por organizar este espacio y a mis compañeros de panel con quien me siento muy honrado de compartir este panel. Entonces, en relación con este punto, yo quisiera iniciar mi intervención con la problemática del nexo causal en la responsabilidad por el daño ambiental. Tal vez uno de los elementos clásicos de la responsabilidad que tiene mayores dificultades cuando abarcamos la problemática de la responsabilidad por el daño ambiental es el que tiene que ver con el nexo causal. Es decir, cómo acredito que el hecho generador del daño que se atribuye al agente contaminante es la causa del daño ambiental que está siendo objeto de discusión dentro del proceso. Y la dificultad de la acreditación del nexo surge por varias razones. Por un lado, porque en materia de daño ambiental tenemos un problema de multiplicidad de causas. Muchas veces no es fácil identificar de forma unívoca cuál es la causa del daño ambiental.
Por otro lado, en materia de daño ambiental tenemos una manifestación tardía o una manifestación diferida en el tiempo del daño ambiental. Muchas veces tenemos un hecho generador y solo muchos meses después o muchos años después vemos esa materialización del daño ambiental. También tenemos problemas de incertidumbre científica. Un ejemplo puede ser el del fracking en relación de cuáles son los efectos adversos que una determinada actividad económica puede generar en el medio ambiente. Y tenemos problemas de asimetría en el acceso a la prueba. Muchas veces quien sufre el daño ambiental no tiene la misma facilidad de acceso a la prueba del nexo causal que lo tiene el agente contaminante. Y por último, el reto en materia de nexo causal tiene que ver con los costos de la prueba. Tenemos unos altos costos para acreditar el nexo causal que hacen que no siempre quien sufre el daño ambiental tenga la facilidad de acceso a la prueba. Entonces, estas dificultades desde el punto de vista del derecho probatorio se han resuelto flexibilizando la carga de la prueba, es decir, estableciendo reglas que faciliten a quien ha sufrido el daño ambiental la acreditación de ese nexo causal. Y esas reglas de flexibilización se han visto reflejadas, por ejemplo, en la inversión de la carga de la prueba, en la aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba, en la creación de presunciones legales sobre causalidad, en la aplicación de estándares de pruebas más flexibles. No exigimos una prueba con grado de certeza, sino que exigimos una prueba con grado de probabilidad preponderante. Inclusive, esta flexibilización probatoria se ha dado a través de usos o de la aplicación, perdón, de principios típicos del derecho ambiental, como es el principio de precaución. Y eso ha hecho que en materia de daño ambiental se hable de una exigencia de un juez más activo para facilitar precisamente la prueba del nexo causal. Ahora bien, una cuestión distinta tiene que ver con la carga de la prueba de la tasación del perjuicio. ¿Qué sucede con la cuantificación de ese perjuicio que se deriva del daño ambiental, como nos explicaba la doctora María Isabel, de ese daño ambiental impuro? Y en este punto hay una sentencia muy importante de la Corte Constitucional que me gustaría traer a colación en este panel, que es la sentencia SU 455 del 2020. Si bien es un caso de responsabilidad extracontractual, hago la acotación, yo creo que trae unas reglas que también se han extendido al caso de la responsabilidad contractual y por eso también a materia de arbitraje. Entonces, en este caso se trata de un daño ambiental generado por la contaminación de una cementera. Una cementera que opera en un determinado territorio expide unas partículas sólidas que por vía eólica llegan hasta el terreno del demandante. El demandante es un productor de arroz que se ve afectada su producción por la contaminación por estos residuos. Y esto hace que el demandante demande a la cementera en un juicio de responsabilidad extracontractual, en donde reclama, por un lado, las utilidades que deja de obtener a raíz de la contaminación y, por otro lado, los gastos en los que ha incurrido para poder volver a convertir ese terreno en un terreno productivo o utilizable desde el punto de vista de la actividad arrocera. Ese proceso termina con una sentencia adversa al demandante porque el tribunal concluye que si bien se probó el daño ambiental, es decir, la contaminación y la afectación de los suelos, si bien se probó el nexo causal, es decir, que se acreditó que ese daño fue producto de la actividad desempeñada por la cementera, no se probó la cuantificación del perjuicio. Y en este caso puntual, lo que dice el tribunal es, lo que usted me está reclamando es un perjuicio que se reflejaba en la contabilidad de la empresa demandante y en este caso específico, la contabilidad estaba afectada por ineficacia porque no se cumplían los requisitos de ley. No estaban firmados los estados financieros por el revisor fiscal, contador, etc. Y esa es la razón principal por la cual el tribunal niega las pretensiones. Este caso sube a la sala de casación
La Corte Suprema no casa porque no encuentra probados los errores de hecho y de derecho que se atribuyen a la sentencia, y finalmente llega a la Corte Constitucional, quien resuelve esto en la sentencia SU 455-2020. ¿Por qué es tan importante esta sentencia en el punto específico de la cuantificación del perjuicio? Porque la Corte, luego de abarcar esas particularidades de la responsabilidad por el daño ambiental, de explicar la diferencia entre el daño ambiental puro e impuro, llega a la conclusión que en materia de tasación de perjuicios, también, o de la prueba de la cuantificación o tasación del perjuicio, también es necesario flexibilizar la carga de la prueba. Entonces la Corte llega a ese razonamiento y nos dice, primero, en materia de tasación de perjuicios del daño ambiental, la prueba técnica, es decir, el dictamen pericial, es esencial, pero no es la única prueba. En ese sentido, llama la atención la Corte y dice, no podemos aplicar de la misma forma estricta, como nos comentaba la doctora María Isabel, los principios de la responsabilidad civil a la responsabilidad por daño ambiental. Y por eso hace un llamado a que en esta materia el juez de la responsabilidad adopte un rol más activo y aplique la carga dinámica de la prueba y aplique figuras como el decreto de pruebas de oficio. Es decir, que el juez activamente intervenga ante esos vacíos probatorios. En ese caso particular, entonces la Corte dice, hubo un exceso ritual manifiesto, fue demasiado riguroso y demasiado formalista el tribunal al negar la prueba de la cuantía del perjuicio por los errores o los defectos de la contabilidad, porque esos defectos se habían suplido de otras maneras a través de exhibición de documentos, etcétera, etcétera. Ahora, desde mi punto de vista personal, ese es un precedente muy importante, muy valioso, pero que también tiene que ser revisado con lupa, ¿cierto? Porque como les mencionaba, la flexibilización de la carga de la prueba obedece a unas razones de índole probatorio que son especialmente la dificultad que tiene el demandante para acceder a la carga de la prueba. La pregunta es si esas mismas dificultades que hablábamos respecto a la prueba del nexo causal se pueden trasladar a la prueba de la cuantía del perjuicio, como nos mencionaba la doctora María Isabel, al daño ambiental impuro. Y aparentemente la respuesta es no, no necesariamente esas pruebas o esas dificultades se trasladan a la prueba del perjuicio. Miremos el escenario de la carga dinámica de la prueba, que es la primera invitación que hace la Corte Constitucional. ¿Cuándo aplico yo la carga dinámica de la prueba? Cuando es la contraparte la que tiene una mayor cercanía a la prueba que tengo que traer al proceso. Realmente, frente a la prueba del perjuicio, que es ese lucro cesante, ese daño emergente, ¿podemos decir que el agente contaminante tiene una mayor cercanía a la prueba? Tal vez no siempre. Tal vez no necesariamente tiene una mayor cercanía. Y en el caso concreto se ve, en este caso que era un problema de contabilidad, pues realmente no podemos decir que el agente contaminante tenía más cercanía que el demandante a su propia prueba. Por otro lado, después viene el problema de la prueba de oficio, el decreto de la prueba de oficio. Ese es un problema que en toda la responsabilidad siempre es problemático, porque partimos de que hay una paridad de armas y que cada quien tiene la carga de la prueba de acreditar sus propios hechos. Y cuando el juez decreta la prueba de oficio, rompe esa paridad de armas. Acá, precisamente, yo creo que lo fundamental es distinguir los procesos por la reparación del daño ambiental puro de los del daño ambiental impuro. Cuando discutimos daño ambiental impuro, estamos en un típico proceso adversarial, realmente. Cuando estamos en un daño puro, estamos en una acción popular donde se discute un derecho colectivo. Pero si estamos entonces en un proceso adversarial, la intromisión del juez a través del decreto de pruebas de oficio puede resultar bastante problemática. Pues yo con esto quisiera como cerrar mi intervención sobre los retos que hay en materia de estándares de prueba y carga de la prueba. Muchas gracias, Samuel. Muy interesante. Yo creo que esa decisión de la Corte Constitucional está, digamos, muy conectada con el principio de la valoración en equidad, que al final aplica no para la prueba de la existencia del daño, dentro del cual estaría, digamos, la causalidad, sino precisamente para la cuantificación. Y lo que normalmente se ha entendido es el juez, la parte, digamos, quien es el demandante, hace su mejor esfuerzo para tratar de acreditar la cuantía. Si no lo logra,
pues entonces el juez de oficio debería pedir pruebas. Y si no queda convencido de la cuantificación, o sea, sí de la existencia, por supuesto, porque no, la idea no es que entre a reemplazar, pero sí tiene claro que existe el daño, pero no está convencido de que las pruebas lo lleven a una certeza, digamos, razonable respecto de la cuantía, entonces aplica criterios de equidad. Entonces yo creería que esa sentencia podría ir en esa línea que la misma ley en distintas disposiciones lo establece como un principio general aplicable a la responsabilidad civil en general. Pero bueno, muy interesante, por supuesto. Ahora quisiera pedirle al doctor Juan Pablo que nos hable del daño ambiental desde una perspectiva internacional, en particular respecto de la existencia de este tipo de daños, su determinación, atribución, indemnización, entre otros. Muchas gracias, Felipe. En primer lugar, muchas gracias a José Antonio por la invitación a estar aquí, a todos ustedes por su presencia, a estos extraordinarios copanelistas. Me ha tocado tratar aquí el tema del daño ambiental desde la perspectiva del arbitraje internacional. Y hay un punto de arranque que me parece muy interesante al que se refirió José Antonio hace un rato, y es la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Esa opinión consultiva tiene un aspecto muy interesante, que me pareció muy interesante, y es el llamado que hace la Corte a los estados, porque pueden incurrir en responsabilidad si no adoptan medidas para evitar daños ambientales. En particular, cuando los estados no regulan adecuadamente la emisión de sustancias que causan contaminación. Entonces, el Estado puede terminar siendo responsable internacionalmente por daños ambientales, siguiendo esa lógica de la Corte Internacional de Justicia, en esa opinión consultiva que es consultiva, pero que realmente está creando derecho porque ella se funda en todo el entorno normativo que establece unas obligaciones claras para el Estado. El Estado no puede ser indiferente a lo que pasa con la atmósfera del mundo. Punto. Ningún Estado. Pero por la otra parte, como decía Ana María, tenemos el Estado como el titular de los bienes públicos, que es el principal llamado a obtener la reparación del daño ambiental. Y normalmente el Estado puede acudir a la reparación del daño ambiental muchas veces por su propia administración de justicia a través de los jueces nacionales, pero en muchas ocasiones acude a tribunales internacionales para obtener la reparación del daño ambiental. Y es interesante ver cómo los tribunales internacionales perciben esas demandas del Estado o esas defensas, porque muchas veces el Estado acude a reclamar perjuicios ambientales cuando se defiende, lo demanda a alguien por trato justo y inequitativo, por expropiación sin indemnización, y entonces el Estado dice, pero es que usted contaminó, es que usted es responsable. Hay un país muy cercano a nosotros que ha estado en todas estas controversias, que es Ecuador. Hay varios casos ecuatorianos muy interesantes en los cuales el Estado ecuatoriano ha demandado a quienes lo demandan con el argumento de que usted me está demandando a mí, pero usted contaminó esto, venga a ver cómo hacemos un balance aquí, usted me tiene que pagar los perjuicios. Entonces las sentencias que se han producido en el caso ecuatoriano son bien interesantes para tener claro cómo los jueces perciben el daño ambiental a nivel internacional, que no es muy distinto de cómo lo perciben a nivel local el juez básico. Es decir, y lo dice la propia Corte Internacional de Justicia, la forma inicial para reparar el daño es la restauración del medio ambiente. Y entonces es el costo de remediar esos daños. Pero ahí siempre aparecen muchos elementos adicionales que deben ser tomados en cuenta, deben ser analizados con cuidado. Por ejemplo, hay un caso famoso entre Costa Rica y Honduras, que tal vez ustedes conocen, que también fue decidido por la Corte Internacional de Justicia, porque Honduras entró al territorio costarricense y causó unos daños ambientales, unos caños que dieron lugar a que Costa Rica la demandara, así de simple. Pero, por ejemplo,
Entonces, ¿cuál es el daño ambiental? Y es un tema importante para nuestros peritos, después lo miremos, porque la Corte encuentra que si bien había habido un daño, la pretensión de Costa Rica de que le reemplazaran el suelo no debía ser admisible en buena parte porque la naturaleza se ha defendido a sí misma, porque la naturaleza ya había retoñado, porque entonces el daño no era definitivo hasta el tal punto de que debe cambiar el suelo, lo cual es interesante ver esa dinámica del juez internacional que empieza a ver un poquito más allá de lo que uno aparentemente ve en el momento inicial. El daño entonces no puede limitarse a una fotografía inmediata de cuando se produce el evento, sino hay que mirar qué otras consecuencias se van a ir produciendo en el tiempo. Pero dentro de ese punto de vista, alguien siempre plantea, bueno, pero entonces desde esa perspectiva, los tribunales arbitrales debían prever la creación de fondos, debían imponer una condena. Normalmente los tribunales arbitrales internacionales lo que hacen es imponer una condena monetaria por los daños ambientales, valorando cuánto vale restituir el terreno, cuánto vale remediar las consecuencias del terreno. Pero entonces hay muchas personas que dicen, bueno, pero eso llega a los bolsillos del Estado, y cómo nos aseguramos de que eso realmente se emplee para lograr esa remediación de los daños ambientales. Pero la realidad es que uno no encuentra, por lo menos yo no he encontrado, que los tribunales arbitrales sean muy inclinados a esa fórmula de reparación. Y no lo son por una razón muy elemental, porque el Tribunal Arbitral Internacional cesa sus funciones cuando cumple su misión, que es dictar el laudo arbitral. Y entonces ellos dicen, aquí tenemos que resolver todo esto. No podemos dejar un fondo aquí que de pronto lo va a terminar administrando el Estado y de pronto los recursos los destina para otra cosa que no es la remediación del daño ambiental. Entonces los tribunales internacionales lo que prefieren normalmente es imponer una condena de una suma que ellos estiman es la adecuada para reparar ese perjuicio. Suma que muchas veces, y es otra cosa interesante, parte de los dictámenes periciales, pero el problema que muchas veces tienen los árbitros es que hay peritajes de parte y parte. Y hay un perito muy hábil, como siempre, que dice, el daño vale tanto, y hay otro perito también muy hábil que dice, está equivocado, esto no es así por A, B, C. Y entonces se encuentra uno en los tribunales arbitrales muchas veces escenarios en los cuales es muy difícil para un tribunal arbitral saber por qué peritos se inclinan. Y hay varios casos interesantes en que los tribunales arbitrales terminan tomando partido por una suma que ni es la una ni es la del otro, que termina siendo algo ahí como intermedio entre los dos, como dando la razón a los dos, pero sin reconocer exactamente que es uno u otro. Encuentra uno casos así en que el tribunal, después de decir, vea, este dictamen no me convence por esto, este no me convence por esto, entonces el tribunal, sopesándolo todo, dice que la suma a pagar es esta. Casi que un poquito con una base técnica remota, pero como revisándola y ajustándola según sus criterios de justicia. Entonces uno encuentra esa realidad. Un tema muy interesante es que obviamente en los procesos arbitrales también se puede reconocer el daño que sufren las víctimas de la contaminación. El pescador que ya no puede pescar, el que no puede utilizar o recoger los frutos del bosque natural. Obviamente allí habrá que reconocer esos daños. Pero allí la pregunta es quién debe reconocer, reclamar esos daños. Si es el Estado el que debe reclamarlos o es la víctima directa, y si el Estado está legitimado para reclamar los daños de esas otras personas. Y es algo de verdad difícil de establecer, porque habría que imponerle al Estado la obligación de destinar esos recursos a la comunidad. ¿Y por qué lo podría hacer el tribunal? Sí lo podría hacer el tribunal, cabe la discusión allí nuevamente, y por eso los tribunales tienden a tomar decisiones más simples de pronto, muchas veces más simples, pero que les satisfacen más al final. Entonces, en la reparación, lo que sí parece haber consenso, y lo dice también la Corte Internacional de Justicia, es que hay dos cosas que no se reconocen normalmente como perjuicio, que sí se reconocen en otro tipo de daño. El daño moral, yo no he encontrado laudos, puede estar equivocado, pero no he encontrado laudos que digan aquí hubo un daño moral. No.
o sea, reconoce el daño ambiental y es el costo de restaurar el medio ambiente. Y ahí hay una cosa interesante, el restaurar el medio ambiente también ha sido discutido. Hay un caso ecuatoriano, para ir a lo ecuatoriano, en el cual la concentración del material contaminante excedió varias veces lo que era el nivel en que debería estar, pero el tribunal no condenó a la diferencia neta, sino a otra porque encontró que las normas ecuatorianas permitían que hubiera una diferencia mayor. Entonces, que no había que restituir al 100% de daño, sino que la norma permitía que si se hacía un proceso en ese lugar, podía subir un poco más. Entonces el tribunal decidió, bueno, entonces es algo que está admitido por la legislación, entonces eso no hay por qué repararlo. Lo otro que no se reconoce tampoco, que sí existe en otros países, en otros sistemas, en sistemas anglosajones, es el famoso daño punitivo. Los tribunales arbitrales, yo no he encontrado casos en que hayan reconocido daños punitivos, porque eso no son resarcitorios, es más bien castigar. Y el propósito de un tribunal arbitral no es imponer castigo, el tribunal arbitral lo que tiene por objeto es restablecer los daños. Por eso yo no he encontrado casos en que los tribunales arbitrales impongan daños punitivos. Y hay a veces también casos muy interesantes de causalidades, cadena de causalidades. Hay un caso, nuevamente, perdón, ecuatoriano, en una explotación petrolera. Inicialmente la tenía una empresa que se llamaba Burlington y después la tenía otra, Perenco. Y entonces, en ese caso, precisamente el Ecuador, para defenderse, cuando una de esas empresas lo demanda y la otra también, entonces alega que esas empresas contaminaron. Y en el proceso que se adelanta, en el cual participa Burlington, finalmente se declara que sí, que hubo contaminación de Burlington y que eso vale tanto, cuánto vale, cómo se medía ese perjuicio. Y en el caso de Perenco también, que es el posterior. Pero en el caso de Perenco es interesante, simplemente una estrategia procesal, porque en el caso de Perenco, que es posterior, el tribunal reconoce todo el daño que tiene el suelo desde que se empezó la explotación petrolera, pero dice, como esto al principio lo hizo Burlington y Burlington fue condenado ya a reconocer ese daño por otro laudo arbitral, entonces a Perenco esa parte no le toca repararla, ya repara es la diferencia. Entonces ahí encuentra uno que incluso los tribunales arbitrales tratan de resolver los problemas de las causalidades, en el sentido de que hay múltiples actores que han participado en la causación del daño y cómo se reparte el daño entre ellos. Y entonces tienden a hacerlo mirando hasta donde es posible cuál daño fue causado por uno y cuál daño fue causado por el otro. Básicamente, eso era lo que tenía para informarles. Muy interesante, doctor Juan Pablo. Simplemente unos comentarios. Dentro del arbitraje de inversión, yo creo que una de las razones por las que tampoco, o sea, digamos, los árbitros se limitan a otorgar simplemente indemnizaciones de perjuicios es porque los tratados, básicamente, por regla general, establecen como remedio única y exclusivamente la indemnización de perjuicios. Entonces, indemnidades o remedios diferentes, digamos, exceden el alcance de los tratados. Respecto del tema del daño moral, pues ese sí creo que es un problema generalizado básicamente por temas de causalidad. Siempre es muy difícil de demostrar en temas contractuales en general o de cualquier clase. Y daños punitivos es muy raro encontrar sentencias o laudos, digamos, que lo reconozcan, pero sí hay un par de casos. Yo he leído en España y en Francia hay un par de casos que sí los han reconocido y que incluso llegaron a anulación y hay sentencias interesantes en ese sentido. Pero bueno, muy interesante, muchas gracias. Bueno, quisiera aprovechar, hemos dado que Samuel y Juan Pablo hablaron del daño ambiental desde la perspectiva local e internacional respectivamente. Les pediría a cada uno que por favor nos expliquen si encuentran diferencias entre uno y otro. No sé si empezamos con Samuel. Muchas gracias, Felipe. Yo encuentro un tema muy interesante que yo creo que entrelaza la intervención de la doctora Marisabel y la intervención del doctor Juan Pablo,
y es el escenario de la acción popular a nivel local, que es un fenómeno pues muy colombiano, digamos, es un tema procesal que pues, no es internacional, sino local. Entonces, en Colombia nosotros tenemos una acción que es la que está diseñada para la protección de los derechos colectivos y es acá donde se han dado en Colombia las principales discusiones sobre el restablecimiento del daño ambiental puro. Entonces, en este tipo de procesos, el actor popular, que no es el titular del derecho, trae una discusión al juez sobre una afectación al medio ambiente y el juez es el encargado de velar por la protección y el restablecimiento. ¿Por qué me parece muy interesante traer a colación la acción popular? Por dos temas que se mencionaron en las intervenciones anteriores. La primera, la de la doctora María Isabel, que es esa particularidad de que en materia de responsabilidad por el daño ambiental, el Estado puede tener como el rol de causante y víctima al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, ese fenómeno se ve reflejado de forma muy particular en el ámbito colombiano porque precisamente en este tipo de acciones populares la ley nos dice que de darse una indemnización, que es un caso excepcional, porque principalmente el juez de la acción popular toma medidas de restablecimiento y de cesación de daños, esa indemnización tiene que dirigirse a la entidad estatal responsable del derecho colectivo que no fue la causante del daño. Entonces acá tenemos esa primera particularidad que el Estado en materia ambiental solo puede recibir indemnizaciones siempre y cuando no haya sido el mismo causante del daño en la acción popular. Y por otro lado, como lo mencionaba el doctor Juan Pablo, en la acción popular, precisamente porque se perpetúa la jurisdicción, tenemos ese seguimiento de las medidas de restablecimiento y precisamente tenemos esa figura de los comités de verificación. Tan es así que el caso del río Bogotá todavía tiene comité de verificación, todavía salen unos autos cada determinado tiempo verificando cómo va el cumplimiento de esas órdenes, cómo va ese restablecimiento del daño ambiental y si se han cumplido o no efectivamente las órdenes, lo cual naturalmente dista mucho de lo que pasa en materia de arbitraje. Sí, hay un punto que curioso, pero tal vez porque es una anomalía, como lo destaca el doctor Urbeta, el, y es el tema que yo no creo que un tribunal arbitral facilitara la carga de la prueba como la hizo la Corte Constitucional en ese caso. La Corte, en un proceso de responsabilidad internacional, va a exigir que se pruebe claramente el daño ambiental y va a exigir expresamente que se acredite hasta donde sea razonable hacerlo, que se acredite el daño, pero no va a facilitar la prueba de ninguna manera. Ahora, en lo otro, simplemente una curiosidad, a propósito de lo que decía Felipe, yo creo recordar, Felipe, que tal vez también ese fue uno de los casos en que hubo un conflicto entre una decisión arbitral y una decisión jurisdiccional, porque hubo un caso en Europa que terminó en las cortes inglesas, hasta donde yo recuerdo, en el cual hubo eh, un fallo de no responsabilidad en arbitraje, ¿cierto? Y hubo un fallo por una corte estatal de responsabilidad. Y eso terminó en un enredo en una corte inglesa. No sé si es uno de los casos que estabas pensando. Unos de propiedad intelectual en Francia y en España, que después cuando llega anulación, el juez dice, o sea, no lo encontró irrazonable, básicamente porque si eran daños punitivos, pero no eran excesivos. Ok. Entonces, era eso. No. Yo el que recuerdo es uno de esos famosísimos casos, uno de esos casos que hay en que un juez termina tomando una decisión condenando cuando un tribunal arbitral ha absuelto, pero la decisión del tribunal arbitral finalmente se sostuvo en Inglaterra y trataron de llevar la sentencia del juez condenatoria a Inglaterra y el juez inglés dijo, aquí ya se reconoció la sentencia arbitral que absolvió, luego no podemos reconocer esta sentencia judicial que condenó. Que hay una película, hay un caso muy interesante que tiene esta película y todo, que terminó en arbitraje de inversión, que se llama The Boreal, que es como el 2003 o 2003, es relativamente reciente
y es, digamos, todo un proceso que se lleva en, no sé si en Missouri, Mississippi, ya no recuerdo bien, y condenan a una cifra enorme y después eso lleva a un arbitraje de inversión que después no prospera, pero tiene todo, hasta películas si les interesa. Porque a propósito de eso, el estándar de las pruebas en medio ambiente y todo esto, pues lo empezaron a crear los americanos en Maine cuando hubo esa fuga de petróleo gigantesca y ahí fue donde se definió que el Estado podía reclamar porque el Estado representaba ese interés público que era el medio ambiente. Sin duda muy, muy interesante. Quisiera ahora preguntarle a Johan, ¿qué es? Porque hemos hablado, creo que desde el punto de vista muy jurídico, creo que hay que ponerle un poco más de parte técnica. Entonces, quisiera que nos explicara qué es la valoración económica de daños ambientales, cuál es su importancia en la gestión sostenible y en los procesos judiciales relacionados con la responsabilidad ambiental. Listo, Felipe. Yo creo que antes de responderte retomo lo que decía Juan y Samuel. Yo creo que la indemnidad de restitución de las víctimas parte de la valoración de los datos. Entonces, como indicaba anteriormente, actualmente no existe un método de común aceptación que indique cómo se valora un daño. Es ahí cuando nosotros como peritos en ciencia económica, contable o financiera nos basamos en preceptos o lineamientos internacionales como en cualquier valoración de quantum normalmente. Entonces hay una entidad, una IBSS, que es una entidad internacional americana y londinense, que indica esos preceptos o lineamientos iniciales con los cuales uno debe partir. Entonces el primer concepto dice medición, control y valor de mercado. Entonces uno como perito parte de esos tres principios para entrar a valorar ya sea un activo tangible, operacional o intangible. Que en este caso, si hablamos de daño ambiental puro, sería un valor intangible porque afecta propiamente al ecosistema. Y es ahí cuando nosotros procedemos a determinar esa medición sobre qué prospecto o sobre qué metodología lo podemos hacer. Entonces, retomándome un caso en el cual yo fui perito aquí en Colombia, una petrolera afectó la comunidad indígena de Frontera Bajo, en la comunidad de Nariño, afectó tanto el ecosistema como la parte productiva, tanto de pescadores como agrícolas, y es ahí cuando entramos a valorar esas indemnidades en temas del ecosistema y en temas propiamente de la productividad de la comunidad indígena. Entonces, en el tema de productividad indígena no hubo ningún problema. Nos basamos en términos de común aceptación sobre valor de restitución y el problema fue en determinar el valor de la compensación del ecosistema. Entonces ahí es cuando los datos eran muy vagos y nos retomamos a un valor contingente. En el valor contingente explica que cuando no tienes datos, tienes que levantar un dato. ¿Y cómo uno levanta un dato? A partir de una encuesta. Entonces procedimos a realizar una encuesta en el sector de Nariño sobre la comunidad para determinar cuál era la afectación potencial que tenía ese ecosistema sobre la productividad de ellos y del medio ambiente. Entonces nos basamos también en datos ancestrales de esa comunidad, indicándonos la durabilidad terminal del ecosistema, que es una afectación indirecta para determinar qué tanto productivo puede ser el ecosistema para esta comunidad. Y ahí fue el reto de determinar si ese levantamiento de información obedece a un levantamiento fidedigno. Como no tenemos un benchmark de mercado, tenemos que partir de entrar, realizar un censo, determinar los niveles de productividad, los niveles económicos, y este tipo de afectaciones determinó en dar una relación inherente sobre el tema de personas que había dentro de la comunidad y el valor asociativo sobre un marco de común aceptación. Y el marco de común aceptación no fue otro que los marcos europeos en los cuales determinaban ese grado de valor terminal que pueda llegar a presentarse sobre una afectación sobre el ecosistema. Entonces nosotros levantamos la información, determinamos, de acuerdo con el censo poblacional que había, el número de población de la comunidad, determinamos cuál fue la afectación, si fue por suelo, en cuanto fue el suelo, tuvimos que acotar ayuda de las personas ambientales para que nos indicaran qué tanta afectación tuvo el suelo y en disposición de ese peritaje técnico ambiental determinamos cuáles eran los valores de resustitución. Y esos valores de resustitución no fue más que todo que determinar cuál fue el gasto inherente que era relacionado con ese valor mínimo de sustentabilidad que tenían estas personas. Estamos hablando de un caso de 2016, aplicamos una relación sobre
el nivel asociativo de esta comunidad y nos basamos en temas de inflación, temas de per cápita, temas de valoración implícita sobre la sostenibilidad en esa época de cuánto una persona, una comunidad, una familia colombiana podía subsistir en este tipo de ambientes socioeconómicos. Entonces los retos están ahí. Y es ahí cuando uno como perito trata de acotar esas asociaciones internacionales o nacionales para determinar un valor justo de mercado. ¿Por qué? Porque el valor más simple o el método de común aceptación es identifique cuánto es el costo o ese gasto mínimo con el cual usted debe resarcir el ecosistema. Eso, como indicaba mi compañero José, uno lo que identifica es si se presentó una deforestación, cuánto vale una manera. Si se presentó una afectación en el suelo que genera una productividad de una arrocera, cuánto eso significa de cuánta pérdida utilice dentro del activo. Son valoraciones que están implícitas, pero son corrientes. Pero cuando es propiamente el sistema del daño puro, es cuando nos basamos en métodos de común aceptación internacionales en los que más se asemejan a un valor de mercado y acotamos es un valor terminal. O en su defecto, cuando no podemos acotar un valor terminal, asociamos a métodos de valoración de quantum más asemejables que tengan la misma naturalidad del hecho causal que estamos valorando dentro de la hipótesis de la prueba que estamos acotando. Entonces podemos asociar un método de LUTI, que es un método en el cual acotamos valoraciones de activos operacionales sin disposición de un intangible, que en este caso sería un ecosistema. Y para no hablar más parte técnica, pues eso serían las acotaciones que acotaría. Determinar esos preceptos internacionales que se asemejen a esa naturaleza del activo que estamos tratando de valorar, identificar esos datos que son los datos manipulables con los cuales nosotros podemos determinar si es grado de certeza en el cual nosotros tenemos, presentamos un sesgo o no, y como en cualquier prueba de valoración, realizar escenarios de sensibilidad. ¿Qué tanto cambio si cambio este gasto? ¿Qué tanto cambio si la comunidad que realicé el levantamiento de la información está dentro de la comunidad afectada? Entonces, estos grados de sensibilidad nos dan un pareto que determinamos sobre la asociación para de esta forma acotar un valor de mercado que sea semejante a esta disposición, y la otra forma de acotarlos en tribunal, que el tribunal entienda estas afectaciones con esta parte técnica de indicarlos de un lenguaje de común acuerdo o lo más sencillo posible, para que no se generen esa disociación si este perito lo está haciendo de esta forma o este perito no lo está aplicando. La mejor forma es indicarle al tribunal de una forma sencilla cuáles son las acepciones, cuáles son esos fundamentos teóricos con los cuales nos regimos, y sobre todo tener la prueba de que los datos son fidedignos y no generan ninguna reputación que se pueda presentar en el proceso. Pues, Johan, súper interesante. ¿Cuáles son los principales desafíos técnicos, metodológicos y sociales que enfrenta Colombia en la valoración de daños ambientales y cómo estos afectan la efectividad de los procesos de reparación y gestión ambiental? Como te decía, los desafíos son bastantes. Si tuviéramos una nomenclatura como en un cuanto ordinario de si tengo un detrimento por lucro cesante, pues calcula un flujo de caja, pues sería una asociación más simple para el tema de daño ambiental. Como no lo tenemos, el levantamiento de información es el principal reto que un perito tiene para este tipo de identidades puras. En el caso, como decía anteriormente, o en el caso también del río Bogotá, o cuando se hizo sobre el río del Amazonas, sobre la cuenca, que nos basamos en el hecho de levantamiento de cuesta de rural sobre el 2018, pues esas asociaciones de determinar esa maniabilidad de la información es el primer reto que tenemos. El segundo reto que tenemos nosotros es determinar qué método se asemeja a la naturaleza del activo. Si el activo es tangible, si el activo es intangible, si es intangible, cómo lo puedo operar, si tiene condiciones de medición, si tiene condiciones de perpetuación, si tiene condiciones de un valor terminal o si tiene condiciones de un valor residual. Esas condiciones de naturaleza del activo le indica a uno como perito, como experto técnico financiero, en determinar ese grado de ascensión o ese grado de valor intrínseco que puede generar ese activo dentro de la valoración del quantum. Sin embargo, todos estos métodos tienen sus pros y sus contras, como cualquier método. Entonces, para de eliminar o tener un valor más sensible, lo que uno procede es hacer escenarios de sensibilización, perdón. Pero estos escenarios lo que acotan son qué cambio puedo realizar en el Excel o en cualquier programa que tú seas, si aumento un punto porcentual
o si aumento 100 básicos, una tasa determinada, o si aumento el valor intrínseco que puede generar un activo o un pasivo dentro de la valoración que estás haciendo. O si estamos hablando de un tema de productividad, si aumento que no eran 3 hectáreas de afectación, sino fue 4 hectáreas, dependiendo de cómo estaba el censo, cuándo estaba la limitación que da el IGAP. Entonces, este tema de connotaciones de la valoración implícita son las disposiciones como uno como perito se enfrenta en el día a día. Y la forma de mejor realizarlo es, primero, que en Colombia, a través de la ANLA, generen principios de sostenibilidad en temas de valoración de daño ambiental. Yo creo que con unos principios claros en Colombia y en un marco de común aceptación tanto europeo o americano, podemos llegar a una visualización de estas situaciones que generan esa envergadura o ese reto que uno se enfrenta como perito. Y por último, el tema de el levantamiento de información ancestral. Yo creo que eso es importante conocer ese tema disociativo que se asocia a este tema de perjuicios, porque a partir de qué tan productividad o qué tanto afectación directa o indirecta se genere por parte de una comunidad indígena, yo creo que ese es el valor agregado o el fiducio del asunto cuando uno genera la evaluación. Y esto ata indirectamente al tema de manipulación o alteración o fiabilidad de los datos que se puede presentar en una valoración. Felipe. Muchas gracias, Johan, muy interesante. José, desde un punto de vista económico, ¿cuáles son los componentes del daño ambiental? Gracias, Felipe. Yo me devolvería a lo que decía el doctor Cárdenas. Tenemos que entender que estamos en un esquema compensatorio, ¿no? Acá el objetivo es restaurar a la parte afectada o a la situación en la que estaría de no ser por este evento, en este caso, digamos, un daño ecosistémico. Desde este esquema, lo que se ve por lo general son dos tipos de daños. El primero creo que ya se ha hablado bastante, es ese costo de restauración, pues que como su nombre lo indica, no sé explicar mucho más, es cuál es el valor monetario de esas inversiones o acciones que se requieren para restaurar el sistema en la medida de lo posible. Acá metodológicamente pues no hay mucho que decir, obviamente está la parte técnica de entender qué es lo que hay que hacer para restaurar el ecosistema, pero una vez eso está zanjado, pues la parte económica es sencilla, ¿no? Esas actividades tendrán un costo y punto. Acá el debate, y creo que lo menciona el doctor Cárdenas también es, o alguien más en este panel es, qué tan necesaria es esa restauración, por ejemplo, desde el punto de vista de la ciencia ambiental. Y hay un caso, por ejemplo, Puerto Rico contra Coloctronic, que es un derrame petrolero, donde la demandante pues cuantificó, es que tenemos que reemplazar todos los manglares, esto es lo que nos va a costar, pero la mandada dijo, no, un momento. El perito de la mandada dijo, primero, la toxicidad del agua ya cesó, el daño ya se causó y no se va a reparar reparando los manglares. Y segundo, el costo sería tal que es más eficiente esperar que el sistema se autorregenere. Entonces ahí el debate es mucho más técnico, mucho menos económico. El segundo cálculo del que de pronto se ha hablado menos es la pérdida del valor mientras se da esa restauración, la pérdida del valor ecosistémico. Y aquí yo creo que una muy buena definición la da la Corte Internacional de Justicia en un caso entre Costa Rica y Nicaragua, unos dragados que hizo Nicaragua que terminaron generando, bueno, deforestación, otras afectaciones a Costa Rica. Y la Corte dice, además del pago por la restauración del medio ambiente, existe la compensación por el deterioro o la pérdida de bienes y servicios ambientales durante el periodo anterior a la recuperación. Es decir, estamos acá, hay un efecto sobre el ecosistema que volverá a su punto natural, ya sea a través de inversiones o con el tiempo, pero acá hay una diferencia que me está dejando de generar ciertos bienes y servicios ecosistémicos. Ahí obviamente la pregunta es, y volviendo a lo que dice Johan, es cuál es el valor de esos servicios. Por lo general es un daño puro, no es un tema sencillo de ver los precios de mercado, por ejemplo. Y acá, pues, a los economistas nos gustan mucho, obviamente, los modelos. Los modelos, pues, para nosotros no son más que una manera de partir un problema complejo en subcomponentes para poder entenderlo de mejor manera. Y hay dos modelos que se usan mucho en la economía ambiental. Uno es el valor económico total o Total Economic Value. Este método lo que hace es separar el valor total del ecosistema en componentes que reflejan los distintos beneficios directos o indirectos que generan los humanos sobre ese ecosistema. Por un lado está el valor de uso, que probablemente es el más sencillo de entender. Y por ejemplo, dando el ejemplo de un bosque, el valor de uso hay un uso directo, pues el uso directo del bosque será nuevamente la extracción de la madera, pero también hay un uso indirecto, que ya lo hemos referido, por ejemplo, el uso indirecto del bosque puede ser la purificación que ofrece, la purificación del aire que ofrece ese bosque. También hay un valor de no uso,
Y ese valor de no uso en este modelo al menos lo diferencia en un valor de existencia, que las personas pueden valorar la existencia de un bien, así no deriven, digamos, un beneficio directo de ella. Una persona en Estados Unidos o en Europa puede valorar la existencia del Amazonas y estar dispuesta a pagar incluso por ello, si bien no le genere, digamos, esa retribución económica como la entenderíamos. Y hay un valor también delegado de la satisfacción de preservar, digamos, un activo ecosistémico para las futuras generaciones. También hay otro modelo que es el de servicios ecosistémicos, que lo que hace es partir un ecosistema o entenderlo como una serie de bienes y servicios que provee. Es similar de cierta manera. Hay servicios de aprovisionamiento, nuevamente, si estamos hablando de un bosque, pues puede ser la madera. Hay servicios de regulación, nuevamente podrá ser la purificación del aire, por ejemplo, pero también menciona servicios culturales, el valor estético o el valor recreacional de un río, de un bosque, de cualquier zona ambiental. Y también hay incluso valores de apoyo, que son servicios de apoyo, por ejemplo, un bosque permite el mantenimiento de la biodiversidad. Eh, digamos que al ser modelos son un poco teóricos, pero solo cabe señalar que ambos modelos han sido reconocidos como posibles métodos para el cálculo de daños ambientales. Por ejemplo, el valor económico total se cita frecuentemente en agencias gubernamentales, incluyendo Italia, Estados Unidos, y en Costa Rica contra Nicaragua, en este caso ante la Corte Internacional de Justicia. La demandante precisamente usó el método de servicios ecosistémicos, identificó 22 servicios que en su concepto habían sido afectados y intentó o buscó la reclamación de compensación por 6 de esos servicios. Ese es uno de los casos, de hecho, donde la Corte no optó ni por el uno ni por el otro, sino como por una amalgama de las dos posiciones. Pero estos modelos, así sean, digamos, difíciles de aplicar por ser tan teóricos, al menos nos ayudan a entender un poco qué es lo que estamos valorando cuando estamos valorando un ecosistema. Y respecto a los métodos, ¿quieres hacer alguna aclaración adicional respecto a los métodos que existen para cuantificar esos componentes o ya, Yo creo que en digamos, la ya parte algo más o más, menos ya está ahí? en la parte más de pronto más etérea, porque creo que lo resto ya lo hemos hablado, la restauración. eh, A ver, y volviendo a un punto, pues si se trata de cuantificar los efectos de un incendio, pues habrá unos bienes de uso directo, volviendo a la terminología, serán relativamente fáciles de estimar. Habrá un tema de usos indirectos, por ejemplo, si se trata de un bosque, cuál es la captura de carbono de ese bosque. Es cuando estamos tratando de cuantificar esos otros beneficios culturales, recreacionales, de otro tipo, donde también nos tenemos que remitir a métodos más analíticos que tienen un fundamento económico, pero que no son muy usuales, digamos, por ejemplo, en la jurisprudencia, porque son un poco, pues, son temas que no se suelen reclamar, salvo, digamos, en estos casos ambientales. Aquí hay dos métodos y ya para cerrar, el método de la preferencia revelada y el método de la preferencia declarada. El supuesto básico de estos dos métodos es el mismo, y es que el valor de un bien o un servicio lo dicta el consumidor, la satisfacción que el consumidor deriva de ese bien, más que exista un valor intrínseco. Me acuerdo en mis épocas de estudiante de microeconomía, de introducción a la microeconomía, que nos preguntaban qué es más valioso para una persona perdida en el desierto, ¿es un diamante o una botella de agua? Obviamente ahí la lección es el valor de la escasez, ¿no? Pero vuelve al punto de que más allá de que el diamante tenga un valor intrínseco, es cuánto valoran las personas esos bienes, y si hubiera un mercado, pues eso determinaría de paso cuál es el valor del mercado. Ya poniéndolo en ejemplos concretos, el método de la preferencia revelada lo que mira es el resultado de acciones reales de los consumidores. Por ejemplo, si queremos cuantificar el valor que los consumidores ponen a tener un aire puro, podríamos tomar una ciudad que tiene distintos niveles de contaminación, podríamos examinar los precios de la vivienda en distintos lugares y mediante métodos estadísticos buscar aislar qué parte de ese precio depende no del área, no de las amenidades del barrio, no de las amenidades del edificio, sino de la ubicación y específicamente del componente ambiental de esa ubicación. Un método, de hecho, que se usó en uno de los casos de Deepwater Horizon, ese derrame en el Golfo de México, fue el de enfoque de costos de viaje, que es cuánto estaba dispuesta la gente a pagar para viajar a esas playas que fueron afectadas, digamos, en ausencia de la afectación, bajo la teoría de que si las personas, los consumidores están gastando esto para visitar una playa en el Golfo de México, pues esa playa debe ser al menos tan valiosa, o si no, no estarían tomando una decisión muy racional.
Y ya para finalizar, el método de preferencia declarada no mira los resultados de las acciones, sino que va un poco a lo que menciona Johan, se hace más bien encuestas. Estas encuestas van dirigidas a crear ciertas equivalencias en las personas encuestadas de cuánto estarían, por ejemplo, dispuestas a pagar para aceptar o evitar cierto efecto ecosistémico. Y acá la idea es nuevamente analizar las perspectivas de las personas, la toma de decisiones de las personas, entendiendo que es esa toma de decisiones y esas preferencias las que dictaminan el valor, digamos, de los bienes y de los servicios. Y este, de hecho, entiendo que también se usó en un derrame de Exxon Valdez en 1989. Creo que ese caso llegó a un settlement, pero fue uno de las cuantificaciones que se estaban sugiriendo, al menos de la parte más teórica de cómo podemos valorar estos desastres naturales. Muy interesante. Quería preguntar, ¿hay espacio para preguntas o no sé si alguien... ¿Quién? Ah, ok. Pero ¿quién la pregunta? ¿Quieres tú la pregunta? Gracias. ¿O le puedes pasar mío? Bueno, se habló entonces de la valoración y la cuantificación del daño ambiental, pues a partir de la perspectiva económica, ¿no es cierto? También hemos hablado acá, pues del rol limitado del Estado, estando presente solo cuando acude a tribunales internacionales, cuando es demandado o cuando aparece como reparador y beneficiario del daño ambiental. Ahora yo quiero pues proponer el rol del Estado como un aliado en la valoración del daño ambiental y a partir de ahí pues formularé una pregunta para ustedes. Entonces pues bueno, yo soy contador público de la Universidad Nacional y pues yo he visto que desde la contabilidad estatal hay dos propuestas que podrían nutrir este debate. Entonces desde el DANE particularmente desde la elaboración de el sistema de cuentas nacionales, surge algo como que se llama las cuentas satélite. Entonces, básicamente, este es como tal el sistema de contabilidad ambiental y económica que podría constituir como un marco de valoración. Y, por, y adicionalmente, desde la Contaduría General de la Nación, particularmente pues desde la contabilidad pública, eh, se emiten estados financieros que identifican cuentas y el valor de los activos ambientales en Colombia. Entonces, yo quería preguntarles si creen ustedes que la existencia del rol del Estado puede ser más allá de su rol normalizador. Es decir, lo conciben como un aliado que pueda proporcionar herramientas para la cuantificación del daño ambiental. Entonces, existen sinergias entre el Estado y los abogados. No sé, que de pronto les brinden den alguna consultoría técnica, que les suministren cuentas territoriales, teniendo en cuenta pues lo que mencionaba Joan de que el dato era lo más difícil de levantar en estos casos. Gracias. Yo creo que sí puede haber una sinergia en temas de contabilidad. La contabilidad satélite es una buena praxis o una buena práctica que se puede acreditar. Sin embargo, existe como también en los métodos de contabilidad un sesgo importante en las cuentas, porque si lo vemos desde la valoración implícita de la contabilidad no absorbe el valor intrínseco del activo, sino un valor de referencia o un valor acotado al mercado. En ese orden de ideas, cuando tú tienes un valor de acotación del mercado sobre los ecosistemas o sobre una afectación productiva, pues ese valor no está inherente dentro de la afectación directa que se presentó. Entonces, si nos vemos desde la contabilidad, no sería una buena semejanza porque le faltaría esos drivers financieros o esos drivers económicos que indiquen ese valor justo de mercado que rescata tanto la afectación indirecta como la afectación directa que se genera dentro del activo ambiental. El tema de la contabilidad solo engloba el valor directo, pero no tiene en cuenta el valor indirecto, que son esa disposición de medida que afecta directamente el valor residual de un activo. ¿Y qué es el valor residual de un activo? Si no es el valor terminal en función de su vida útil, descontado a un valor
a una tasa que genere la rentabilidad dentro del mercado de hoy. Entonces, si los asemejamos con la contabilidad, es un valor cercano, un proxy, que es muy sustentable o medible si no se tiene un dato cercano. Entonces, uno como perito, si no tiene un benchmark o no puede levantar un dato, el valor más cercano se asemeja a un valor razonable dentro de una valoración. Y en disposición de que si el Estado puede acotarlo, sí, que eso lo vemos ahorita también con el tema de infraestructura de 5G. En los temas de concesionario, pues se está acotando una medida de huella de carbono y de ESG que genera que el valor dentro de la actividad económica de esa sustentabilidad de infraestructura, pues genere ese valor agregado en dado caso de que se presente un evento eximente de responsabilidad, sea directo o indirecto. Entonces, el Estado sí puede adoptarlo y como yo lo decía en mi intervención, esas medidas o esos principios que acotan un tema de valoración a través de la ANDA que regula el tema de licencia ambiental, lo puede hacer para tener esos preceptos, esas bases dentro de Colombia para acotar ese tema de valoraciones. Solo agregaría una cosa muy puntual y es que entiendo que en esa contabilidad lo que está es el valor del activo, que sin duda creo que puede ser un referente útil, pero no necesariamente coincide con el valor de la restauración. Entonces, útil tenerlo como referente, sin duda, pero no necesariamente resuelve la valoración del daño. Bueno, pues creo que ya no hay espacio para más preguntas, entonces muchas gracias a todos por su amable atención. Este es un tema súper interesante que claramente tiene diferencias importantes respecto al régimen normal de responsabilidad contractual y extracontractual, que esperamos pues sigamos desarrollando con el paso de los años. Muchas gracias.